Saludos a todos quienes nos acompañan por el canal de YouTube del GLUNIF y bienvenidos a una nueva actividad de divulgación y de actualización organizada a través del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Contabilidad e Información Financiera. En esta oportunidad nos acompaña un amigo de la casa, Tadeu Sendón, miembro del IASBI, quien nos va a ilustrar haciendo una actualización de la agenda de trabajo del IASBI. Así que sin más presentación, Tadeu, te agradecemos en nombre de todo el directorio del GENIF por tu cercanía permanente y por tu compromiso para acercar a todos los miembros de Latinoamérica las novedades, y el auditorio es tuyo. Gracias, Hernán. Gracias por la invitación a todos los miembros de Glenif, por la oportunidad de hablar un poco de nuestro trabajo acá. Déjame compartir la pantalla. Ok, está bien. ¿Puede ver? ¿Está bien? Sí, se ve muy Ok, bien. perfecto. Entonces, no lo sé dónde están todos, pero entonces serían buenos días, buenas tardes para algunos. Y como dije, Hernán, el objetivo de esta sesión es mucho más actualizar, informarles sobre los proyectos que actualmente se encuentran en nuestro plan de trabajo acá del IASPI. Eh, no sé si pasó, sí. Tenemos en la agenda un resumen de los proyectos que voy a pasar en verdad, dividí la presentación en algunas sesiones. La primera hablando de actualización del plan de trabajo actual del IASB, habla de documentos de consulta, documentos que ya emitimos en forma final, hablar de las revisiones posteriores a la implementación, proyectos de emisión de normas en distintas fases, proyectos de mantenimiento, trabajos del Comité de Interpretación del CINIF, proyectos de gobernanza, que en verdad el proyecto de consulta de la agenda del plan de trabajo del IASB, y muy rápidamente un slide solo para lembrar cuáles son los nuevos requisitos para este y los próximos 2 años. Comencemos en breve con un resumen de los proyectos que tenemos actualmente en nuestro plan de trabajo. Primero, como dije, vamos a hablar de las consultas. No se incluye en ese slide, pero cabe mencionar que el plazo para comentarios sobre nuestro proyecto de provisiones finalizó en el mes pasado, y para junio de este año deberíamos tener disponible para comentarios la solicitud de información sobre nuestro proyecto de revisión posterior a la implementación, que RFI, de la NIC, de la NIC 16. Na verdade, PIR, Post Implementation Review, y los documentos que nosotros emitimos es Request for Information, RFI. En este último trimestre del año, nosotros debemos publicar también el proyecto de normas sobre gestión dinámica de riesgos, o DRM, y también la solicitud de información de nuestra cuarta consulta de la Agenda Consultation. Y yo voy a hablar brevemente sobre cada uno de estos proyectos más adelante en esta sesión. En el slide anterior hablé sobre las consultas, pero en este slide presentamos el resumen de los documentos finales. A finales de febrero publicamos la tercera edición de la norma de contabilidad NIF para pymes, y para finales del año publicaremos otros 3 documentos finales. Para junio, una versión revisada de nuestra declaración de prácticas sobre comentarios de la gerencia. También yo tengo un slide para hablar sobre esto. En el tercer trimestre del año, las modificaciones a la NIF 19, subsidiarias sin responsabilidad pública, que es, la verdad, una actualización de la norma que emitimos el año pasado. Y finalmente, para final de año, también publicaremos la NIF 20, que es la norma contable sobre activos y pasivos regulatorios. Entonces, es una nueva norma. Eh,
que cuando dije que es una nueva norma, na verdad, la NIF 20 se espera que sea la NIF 20. Entonces, hasta que los documentos sean emitidos de forma final, no se puede garantir que será la NIF 20, pero probablemente será. En ese slide acá tiene una idea del número de proyectos que actualmente nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo. Son 19 proyectos de diferentes tipos o fases. Y yo voy a hablar también en los siguientes slides, dando una descripción más detallada de cada uno de ellos. Comencemos por las revisiones posteriores de la implementación o PIR. Tenemos en espera, como nosotros llamamos acá de el pipeline, la última fase de la revisión posterior a la implementación de la NIF 9, contabilidad de coberturas. Aún no hemos decidido cuándo comenzar esta revisión, pero creemos que podría ser beneficioso solaparla con la consulta sobre el proyecto de gestión de riesgo, de IRM, porque son conexos, son temas que tiene sentido hablar juntos. Y dado que nosotros planeamos publicar el proyecto de norma de DRM en el cuarto trimestre de 2025, podría ser un buen momento para comenzar. Pero, sin embargo, como mencioné, aún no hemos decidido cuándo lo haremos. Y actualmente estamos llevando a cabo la revisión posterior a la implementación de la NIF 16, que es la norma de arrendamientos. Y en marzo el IASB debatió los temas que sí incluía el documento de solicitud de información, que también nosotros discutimos con el ASAF, que tiene representantes del CLENIFI. Nosotros planeamos emitir esta solicitud de información en junio de este año. Proyectos de emisión de normas. Actualmente tenemos 9 proyectos de emisión de normas. 3 se encuentran en fase de investigación, la research phase, y 6 en fase de desarrollo. En la fase de investigación tenemos los proyectos sobre intangibles, estados de flujos de efectivo y medición del costo amortizado. Esos son proyectos importantes, especialmente los dos primeros. Y la fase de desarrollo, por otro lado, tenemos los 6 que se muestran en el slide, que la verdad son más chicos que estos otros, excepto por la norma sobre actividad con tarifa regulada. Pero casi todos los otros son de alguna forma un poco más limitados. No se compara, por ejemplo, con un proyecto sobre intangibles y estados de flujo de efectivo, que son proyectos que tal vez pueda comparar con la NIF 18. Y estos dos últimos, comentarios de la gerencia de actividad de tarifa regulada, que están más a derecha, nosotros planeamos publicar aún este año. Y yo voy nuevamente en los próximos slides dar un poco más de detalles sobre todos los proyectos. Bueno, comenzamos con el estado de flujo de efectivo. Este fue uno de los proyectos que nosotros añadimos a nuestro plan de trabajo como resultado de la última consulta de la agenda, la tercera consulta. Todavía estamos debatiendo si deberíamos realizar una revisión exhaustiva de la NIF 7 y por lo tanto una posible nueva norma, o si deberíamos implementar mejoras específicas para abordar inquietudes específicas, que sería que nosotros llamamos de targeted amendments. Hemos mantenido una muy buena comunicación con los grupos consultivos, y los principales temas que estamos explorando son los que se muestran a la derecha del slide: clasificación de los flujos de efectivo en categorías, que es un proceso muy parecido con la discusión que nosotros tuvimos para el estado de pérdidas y ganancias en la norma NIF 18. Desagregación de la información sobre los flujos de efectivo, también podemos trabajar sobre qué es nosotros desarrollamos por la NIF 18. Definición de efectivo y equivalentes de efectivo, me parece que tal vez no sea una preocupación para muchos países, pero para otros parece ser un tema muy importante.
Uso del método directo, especialmente nosotros en la América Latina no utilizamos mucho el método directo de presentación, entonces este sería un cambio muy importante si es el caso, pero estamos discutiendo. Para mí no parece una buena idea. Yo prefería trabajar con el método indirecto, es mucho más, eh, eh, no es tan costoso para los preparadores como el método directo y no, para mí, pero menos no veo tantos beneficios para los usuarios desde que tengamos otras informaciones reveladas y las notas. Entonces, espero que esto no sea algo que va a decir que solo tiene que preparar el estado de flujo efectivo, por ejemplo, utilizando el método directo, porque eso sería sin duda un costo adicional muy grande para los preparadores. Pero tenemos que ver cómo se escuchar todas las partes interesadas, intentar entender qué piensan de esta posibilidad de tener que o requerir la utilización del método directo. El estado de flujo de efectivo para instituciones financieras es siempre un tema interesante porque los bancos nos dicen que este estado específicamente no es importante para sus actividades. Los usuarios y los inversores normalmente no hacen preguntas sobre ese estado. Entonces, muchos de los bancos dicen que la verdad no debería ser un estado, una pesa debería ser preparada por los bancos. Y finalmente, información adicional sobre los efectos no monetarios o non-cash transaction de algunas transacciones. Pasando al siguiente proyecto, activos intangibles. Ese tiene el potencial de convertirse en nuestro proyecto más amplio, especialmente porque abarca tantos aspectos diferentes. Ya hemos mantenido numerosas reuniones con las partes interesadas para intentar definir el alcance del proyecto. En mi opinión, hemos obtenido dos mensajes muy claras de que estas reuniones con las partes interesadas son especialmente modernizar la norma, para que pueda hacer frente a nuevos tipos de intangibles y nuevas formas de utilizarlos y también mejorar la información sobre intangibles en los estados financieros. Y también debemos trabajar con las expectativas, porque este es un proyecto complejo y al mismo tiempo algunas partes interesadas nos piden para hacer mejoras oportunas. Entonces, si quieres algo muy en un corto plazo, entonces no puede ser un proyecto muy amplio. Pero si quieres algo más amplio, entonces tiene que ser un proyecto no largo plazo. Entonces, tiene que manejar las expectativas para tener un documento que sea interesante y oportuno para todos. Y en mayo tendremos una reunión, el IASE, para decidir la dirección de este proyecto. Vamos a escuchar qué el team del proyecto tiene para decir a nosotros. Costo amortizado, este es un proyecto más práctico, es grande también, pero no es tan amplio como los otros dos, flujo de efectivo y intangible. En este proyecto, nuestro objetivo es realizar mejoras específicas en los requisitos de medición del costo amortizado de la NIF 9, aclarando sus principios subyacentes y, cuando necesario, añadiendo una guía de aplicación complementario. Ao menos para este proyecto, el alcance está un poco más claro. Optaremos por mejoras específicas en los temas que pueden ver a la derecha del slide. No realizaremos una revisión fundamental de la NIF 9 en ese sentido, pero al mismo tiempo no será un proyecto de alcance limitado. Entonces, se trata de mejoras importantes, pero no es una revisión fundamental. El personal aún está recompilando más información, lo cual que llevará tiempo, especialmente porque tenemos otros proyectos que se requieren recursos, tanto nuestros como de nuestros grupos de interés. Por lo tanto, es probable que el personal se ponga en contacto con nosotros nuevamente el próximo año para comenzar a debatir los problemas de aplicación y la dirección del proyecto.
Poderias, naturalmente, nesse período, realizar alguns eventos de outreach, por exemplo, na América Latina, como parte desse processo de recopilação de informação adicional. Então, muito cerca muito próximo, provavelmente eu vou falar com Hernán e tentar fazer talvez um outreach com Glenif para discutir alguns de los aspectos específicos de este proyecto. Ahora, pasando a los proyectos de emisión de normas que ya se encuentran en la fase de desarrollo, comenzaré con la gestión dinámica del riesgo, DRM, también conocida como el proyecto de macro hedging. Se trata de un modelo contable que podría permitir a los inversores comprender el efecto de la gestión dinámica de riesgo de una empresa, especialmente los bancos, y la revalorización del riesgo debido a las variaciones de las tasas de interés. Ya hemos finalizado las deliberaciones sobre el proyecto y ahora estamos trabajando en la publicación de un proyecto de norma. Esperamos publicar el documento final en el último trimestre de este año. Nuevamente, este es mucho más para los bancos que para cualquier otra industria. Aunque algunas aseguradoras puedan pensar que tal vez sea útil también para ellos, pero acá, especialmente para los bancos, que este proyecto es más importante. El método de participación este es un proyecto muy importante para nosotros en la región de América Latina. Y naturalmente yo voy a aprovechar aquí, Hernán, mis colegas de directorio de Glenif, que en primer lugar quiero agradecer a todos que participaron en la entrega de las cartas comentarios al IASB y también que incentivaron a otras partes interesadas de la región a enviar sus cartas comentarios. Nosotros recibimos un total de 10 cartas de comentarios de Latinoamérica, mucho arriba de la cantidad de que normalmente nosotros recibimos acá en el IASB. Entonces, claramente hubo un esfuerzo de la región para hablar un poco, ter o seu momento, your say, sobre la parte que es importante para nosotros en este proyecto, especialmente, pero no limitado, especialmente la parte de estados financieros separados. Creo que hicimos un buen trabajo en ese sentido. El equipo presentará para nosotros un resumen de los comentarios, para nosotros del IASB, un resumen de los comentarios en el próximo mes y en junio debemos comenzar a decidir la dirección del proyecto. Honestamente, yo estoy muy optimista de que especialmente la cuestión de los estados financieros separados va a ser considerado por el board y sus deliberaciones. Combinaciones de negocios, información a revelar, plusvalía y deterioro. Este proyecto busca mejorar la información que las entidades proporcionan sobre sus combinaciones de negocios y vamos a decir a un costo razonable para los preparadores y prácticamente solo añade requisitos de revelación a la NIFI 3 y también en la NIC 36, donde intenta simplificar y mejorar el cálculo del valor en uso para la prueba de deterioro. El IASB se reunió en marzo de este año para analizar las inquietudes de los encuestados por cuenta del feedback que nosotros recibimos sobre unos problemas conceptuales del proyecto que podrían surgir si una entidad debe revelar información sobre el rendimiento de una combinación de negocio y las sinergias esperadas en sus estados financieros. Hay muchos temas acá, por ejemplo, la parte de sensibilidad comercial y otros. Por eso es tan importante para nosotros escuchar y intentar entender exactamente cuál es la preocupación, que los preparadores, especialmente los preparadores, las tienen. También en marzo debatimos y decidimos continuar reconsiderando los requisitos propuestos para que una entidad revele información sobre el rendimiento y las sinergias esperadas. Entonces, básicamente lo que estamos discutiendo ahora es cómo hacerlo y tal vez tener algunas excepciones cuando necesario. Instrumentos financieros con características de patrimonio o FAIs.
Recordamos que este proyecto busca mejorar la información sobre estos instrumentos, abordar algunos desafíos y la aplicación de la norma relevante, que es la NIC 32. El enfoque que seguimos se describe a la derecha del slide. En febrero pasado analizamos posibles cambios en el enfoque para mejorar la presentación y la información a revelar, especialmente comparado con lo que tuvimos y el proyecto de norma. Tuvimos um debate muito interessante, especialmente sobre possíveis enfoques para a apresentação de instrumentos de patrimônio, especialmente no estado de resultado, porque havia também certo eh, desgado, não só para o estado de resultado, mas também para o balance. Entonces, ahora estamos un poco más focado en el estado de resultado, desglosando en más tipos de instrumentos de patrimonio, características, para intentar evitar una percepción errónea del instrumento y al mismo tiempo alinearlo mejor con lo establecido en la NIC 33, que es la norma sobre ganancias por acción. Parece que es más razonable si focamos el estado de resultado por lo tanto, utilizar conceptos que ya son conocidos, especialmente para las compañías abiertas que utilizan la NIC 33. También nosotros analizamos posibles mejoras en los requisitos de información a revelar propuestos y finalmente también analizamos si deberíamos dividir el proyecto para agilizar esta parte de información a revelar y la presentación y dejar la otra parte para más adelante. Y de hecho esa idea no tuvo mucho apoyo considerando las ventajas y desventajas. El IASB concluyó que sería mejor intentar finalizar el proyecto completo para 2026 en lugar de dividir o fragmentarlo y que podría perder, especialmente porque hace por ejemplo, especialmente trabaja la parte de información a revelar y presentación y después que trata de los otros temas tiene que volver porque puede tener un impacto sobre la información a revelar y la presentación. Entonces, no pareció mucho provechoso que nosotros deberíamos dividir el proyecto y por eso debe ser un proyecto, seguir adelante como un proyecto único hasta 2000 para tener un documento final hasta 2000 y el final de 2026. Comentarios de la gerencia, esta es la revisión del documento de práctica. El documento de práctica, nosotros sabemos, no es una norma en sí, es como si fuera un guía para ayudar a la gerencia, la administración, a preparar un documento que en muchos países tiene nombres diferentes, por ejemplo, el Management Commentary, relatorio de la gerencia, MD&A, hay muchos nombres diferentes, pero lo importante aquí es la gerencia comunicando aspectos de performance de una empresa. Nosotros entendemos que con esta actualización creemos que este documento puede ser más útil para los países reguladores que deseen utilizarlo tal como está o simplesmente utilizar el documento para desarrollar sus propios requisitos para este tipo de informe. Entonces, si se compara o que está prácticamente listo para publicar en junio de este año con lo que nosotros tenemos hoy, la versión corriente, va a ver que la diferencia es muy grande. Es un documento mucho más complejo, actualizado, especialmente para tratar todos los aspectos de desarrollo con relación a este tipo de informe. Entonces, es un documento muy bueno. Nosotros esperamos que, especialmente como dije, reguladores, muchos países van a utilizar, se aprovechar de que ese documento está actualizado y puede ser muy útil. Muy bien. Hablando del último proyecto, actividad con tarifa regulada, esta norma, que sería la NIF 20, esta norma establece el modelo para contabilizar los activos y pasivos regulatorios. Eh, Actualmente estamos en la fase de la redacción. Por ser una norma nueva, compleja, va a llevar un tiempo. Es una nueva norma muy importante
es posible, por ejemplo, que el equipo del trabajo del proyecto se ponga en contacto con nosotros en los próximos meses para tratar algunos temas. De hecho, problemas identificados y un escaneo final es muy común. Nosotros lo llamamos de sweep issues, especialmente en esta fase de redacción. Es común identificar que tenga que volver a muchos de los aspectos son más de drafting. Entonces es posible hacer el cambio solo en el proceso normal de revisión, pero otros tal vez no, y por eso tenga que ter una reunión adicional con nosotros, con el IASB, para poder tratar de algunos temas específicos antes de finalizar el documento. Nuevamente, la propuesta es intentar finalizar y publicar el documento final, la NIF 20, en diciembre de este año, pero podría posponerse, por ejemplo, hasta el primer trimestre de 2026. Espero que sea hasta diciembre de este año, pero que puede precisar tal vez de 2, 3 meses más. Va a depender de cómo eh, se, cuáles son los asuntos que fueron identificados en ese escaneo final de la equipe de trabajo. Entonces, muy cerca debemos ter esto emitido, ese documento. Muy bien, proyectos de mantenimiento. Tenemos algunos proyectos de alcance limitado en trámite, en el pipeline. Es probable que no los iniciemos en este año por la naturaleza. De hecho, tal vez la eliminación de la naturaleza temporal de la extensión de la NIF 6 podría incluirse en el proyecto de mejora anual. Si lo tenemos este año, porque no es todo año que hay este proyecto de mejora anual, que son varios pequeños ajustes en la norma. Este podría ser incluso, y por lo tanto sería un proyecto a menos. Y, y la parte un poco más desarrollada, actualmente tenemos 4 proyectos de mantenimiento en curso, provisiones, conversión a una moneda de presentación hiperinflacionaria e certidumbres climáticas e de outras incertidumbres nos estados financeiros, e a atualização da NIF 19, subsidiárias e obrigação pública de render cuentas. Hablando de cada um de ellos, comencemos por las provisiones. El periodo de comentario, como dije, para el proyecto de norma finalizó en el mes pasado, marzo. El equipo del proyecto sigue revisando las cartas de comentario y va a proporcionar a nosotros un resumen general del feedback, probablemente en nuestra reunión de junio. Probablemente comenzaremos a analizar los detalles en el último trimestre de este año. Este proyecto, solo para lembrar, no es una revisión fundamental de la NIC 37, ni tampoco es un proyecto de alcance limitado. Se trata de un proyecto intermedio con mejoras específicas, 3 propuestas de enmiendas específicas, pero sin duda la principal es claramente la aclaración y modificación de los criterios de reconocimiento. Esa es la que podría tener un mayor impacto si lo hubiera. Yo pienso que va a haber para casi muchas empresas. Entonces, tal vez sea una preocupación más grande de este proyecto. Pero vamos a precisar ahora escuchar cómo están las cartas comentarios antes de comenzar a tomar las decisiones. Incertidumbres climáticas y otras incertidumbres en los estados financieros. Nosotros publicamos el proyecto de norma con 8 ejemplos que ilustran cómo una entidad aplica los requisitos de las normas de contabilidad NIF para informar sobre los efectos de las incertidumbres climáticas y de otro tipo. La fecha límite para receber comentarios fue a finales de noviembre. Nosotros también tuvimos un buen número de cartas de América Latina, no sé si fue 7 o 8, de un total de 125. Entonces, normalmente ficamos en torno de 3% de cartas comparada con todo el mundo. Y de esta vez tuvimos un poco más, algo como 7%, 6%. Entonces, es un proyecto que atraído la atención de
stakeholders en América Latina. En febrero, nosotros mantuvimos una reunión conjunta con el ISSB para analizar un resumen del feedback. Es un proyecto del IASB, pero para nosotros era importante escuchar un poco de nuestros colegas de ISSB. Interesante que la mayoría de los encuestados, el feedback recibido, coincidió en que proporcionar ejemplos ayudaría a mejorar la información sobre los efectos en los estados financieros. Naturalmente que hubo algunas inquietudes, especialmente para aquellos que se recuerdan de los ejemplos en relación a los ejemplos 1 y 2, pero en general los ejemplos fueron muy bien recibidos. Alguns poucos encuestados discreparon con la utilidad de proporcionar ejemplos, tal vez no fuera útil, pero la mayoría lo apoyó. Y en nuestra reunión de este mes, la semana pasada, en abril, tuvimos una discusión inicial sobre los ejemplos 1 y 2 y acordamos con el personal que realizaran un trabajo de outreach adicional. Volverán en mayo para analizar el feedback de todos los ejemplos y en junio decidiremos sobre el documento final. Entonces, parece que tenemos un plan bien diseñado para tener este documento publicado aún este año, probablemente en octubre, porque parece ser muy importante. Pero una cosa que yo gustaría de llamar la atención acá, que aunque, por ejemplo, este proyecto habla de cuestiones climáticas y otras incertidumbres. Entonces, es interesante que cuál es tal vez en este momento una de las mayores incertidumbres que nosotros tenemos y enfrentamos, que no son las tarifas que están siendo impuestas, toda esa guerra de tarifas en el mundo. Este, por ejemplo, es un típico ejemplo de una incertidumbre que las normas de contabilidad NIF tiene algunos de los párrafos, por ejemplo, los párrafos 31 de, de la NIC 1 para tratar justamente esos asuntos que no tiene como tener un párrafo específico diciendo sobre cuando hay cambios en la tarifa, por ejemplo. No es el caso, pero es un evento importante que puede tener un impacto para las empresas y por lo tanto, ese sería podría mirar estos 8 ejemplos y intentar entender cuáles serían las partes más importantes de las normas DIF que podrían ayudar, especialmente los preparadores, sobre cuáles son las informaciones que tienen que revelar en los estados financieros para permitir a especialmente los inversores, poder tomar decisiones mucho más bien informadas. Este proyecto de moneda de presentación hiperinflacionaria por una entidad no hiperinflacionaria, sin duda, un proyecto muy relevante para Argentina y Venezuela. eh, y dado que, la verdad, originalmente surgió de una consulta al comité de interpretación, y el personal analizó con ellos, el comité de interpretación, los comentarios recibidos para recabar sugerencias sobre posibles soluciones, especialmente en respuesta a un aspecto específico del método de traducción. Hernán está muy movido en estas discusiones. En el próximo mes de mayo, el personal se reunirá con nosotros para intentar tomar una decisión final sobre la publicación de la enmienda final. Es importante porque si no es posible, si tiene que hacer un trabajo muy grande adicional, es posible que simplemente van parar el proyecto, no van a seguir adelante. Pero yo pienso que es posible intentar encontrar una solución y hacer una publicación de una enmienda final que sea razonable. Si todo sale según lo previsto, pronto podremos hacerlo, publicar el documento final en el último trimestre de este año. Vamos a ver. Muy bien, actualización de la NIF 19. Recordarán que para emitir la NIF 19, nosotros tuvimos que realizar un recorte en marzo de 2021. E agora estamos actualizando a norma para considerar as modificações ou
nuevas normas posteriores a marzo de 2021 que se introdujeron en las NIF sin que hubiera considerado la actualización concomitante de la NIF 19. Que hoy, por ejemplo, si tiene una nueva norma o una enmienda, una modificación, al mismo tiempo que se mira la modificación de la norma NIF, también se mira cuál sería la modificación de la norma NIF 19. Pero entre marzo de 2021 y no sé exactamente cuándo los proyectos no contemplaran que también tuviese que hacer un cambio en la NIF 19. Entonces, este proyecto es justamente un catch-up para poder tener considerar todas estas modificaciones o nuevas normas que fueron emitidas desde entonces. Para dar un ejemplo, los proyectos de modificaciones do Acuerdo de Financiación y Proveedores, la NIC 7, la NIF 7, y también la emisión, por ejemplo, de la NIF 18. Nosotros planeamos emitir el documento final en el tercer trimestre de este año, con una fecha de entrada en vigor que la versión actual de la NIF, con la misma de la NIF 19, primero de enero de 2027, naturalmente con aplicación anticipada permitida. Hablando ahora del comité de interpretación, en ese slide hay el proceso del comité de interpretación. Básicamente recibe una pregunta, el personal realiza una especie de triaje con el solicitante antes de presentar el documento al comité. El comité debate y emite una decisión provisional sobre la agenda, que nosotros llamamos de tentative agenda decision, para obtener comentarios públicos y posteriormente la finaliza. El documento final, que lo agenda decision, decisión de la agenda, puede contener o no contener material explicativo y una recomendación para un proyecto de norma de modificación de una norma NIF para el IASB. Va a depender del tipo de cuestión, si son temas que están importantes y muchas otras empresas también están afectadas. Hay algunos criterios que tienen que seguir. Y este año, por ejemplo, el CENIF se reunió ahora en marzo y finalizó tres decisiones sobre el orden, sobre la agenda, decisiones de la agenda que el IASB confirmó en su reunión de abril. Una sobre garantías emitidas sobre obligaciones de otras entidades, en ese caso tuve una nota explicativa, reconocimiento de ingresos por tasas de matrícula, especialmente para las escuelas, es alguna cosa tan específica que no hay una nota explicativa, simplemente para decir que no iba adelante para responder esa pregunta, no atendió los requisitos, pero hay la emisión de una agenda consultation, agenda decision. También otro que era reconocimiento de activos intangíveis, un específico también resultante de gastos relacionados con el clima. Este también no fue adelante, solo también una decisión de agenda muy corta. Eh, Como dije, se trata de cuestionamiento muy específico y solo para la primera que la agenda decision tiene un poco más de detalle. El comité, en verdad, se basea en los feedback recibidos, el trabajo también desarrollado por el equipo de trabajo para el equipo del proyecto, para intentar descubrir si debe o no emitir una agenda decision con un poco más o menos de detalles. Y finalmente, como mencioné, al hablar del proyecto de hiperinflación, el Comité de Interpretaciones también aportó información sobre dicho proyecto en la reunión de marzo. Entonces, es ahora más que comparado con el pasado, utilizamos mucho el Comité de Interpretación también para ayudar a nosotros en el IASB, para obtener, escuchar un poco sus opiniones sobre los proyectos que están en nuestro plan de trabajo. Y proyectos de gobernanza, este prácticamente solo la cuarta consulta de agenda que nosotros iniciamos el mes pasado para consultar con nuestras partes interesadas sobre nuestra estrategia técnica y el plan de trabajo. Nosotros
en esta reunión analizamos cuál sería el enfoque del documento de solicitud de información o RFI y cuál sería nuestro objetivo con relación a este documento. Nosotros pretendemos publicar el documento de consulta en el último trimestre de ese año y esta consulta va a abordar la estrategia técnica y el plan de trabajo del IASB para el periodo de 2027 hasta 2031. Bueno, finalmente, nuevos requisitos. Este año entraron en vigor las modificaciones de la NIC 21 sobre la falta de intercambiabilidad. En el próximo año 2026 entrarán en vigor tres modificaciones. Una modificación de la clasificación en medición de instrumentos financieros, que son modificaciones de la NIF 9 y NIF 7. Mejoras anuales a las normas de contabilidad NIF, que son muchos pequeños ajustes, mucho más de grafía que técnicos. No se espera que tengan cambios. Y finalmente contratos que hacen referencia a la electricidad dependiente de la naturaleza, modificaciones de la NIF 9 y la NIF 7, que implica contratos de compra y venta de energía renovable y la aplicación de la exención que nosotros tenemos en la NIF 9 por lo concepto de uso propio y también la utilización de contabilidad de cobertura para estos proyectos. Y en 2027, dos nuevas normas, la NIF 18 y la NIF 19, son dos nuevas normas importantes, y una tercera, la edición de la norma de contabilidad NIF para pymes revisada, que es la tercera edición de esta norma, que es muy importante para la región. América Latina es probablemente la región que sea más coherente en términos de utilización de esta norma, especialmente para las empresas medianas y pequeñas. Entonces, es muy importante esa nueva norma para nosotros en América Latina. Si, por ejemplo, tenemos la NIF 18, 19 y la NIF para pymes, sin duda, 2027 será un gran año para nosotros, pero la mensaje principal acá es que las empresas afectadas por esas nuevas normas deben prepararse con antelación para intentar llegar a 2027 listas para todos estos cambios. Algunos más afectados, otros menos, pero lo más importante es estar listo para 2027. Bueno, espero que la presentación ha sido útil. Devuelvo la palabra a Hernán y pongo a su disposición para discutir o responder preguntas si las hay. Gracias. Muchas gracias, Tadeu, por la presentación, como siempre, muy, muy claro, muy preciso, con un excelente manejo del tiempo también. Antes de avanzar yo con alguna pregunta, me gustaría saber si algún colega del directorio tiene alguna pregunta que quiera cursarle a Tadeu. Bill. Sí, muchas gracias, Tadeo, por tu actualización del plan técnico de trabajo del IASB. Una pregunta, a mí me interesa muchísimo este Post Implementation Review de la IFRS 16. Me llama mucho la atención. Mi pregunta es si se van a revisitar la posibilidad de modificar la contabilidad del arrendador para lograr una contabilidad de espejo. Es decir, para que cada pasivo por rendimiento se complementa con un activo, una cuenta por cobrar por rendimiento. Eso fue el plan original, se abandonó, ya sabemos todos, cuando se publicó la norma. ¿Tú crees que existe esta posibilidad? Porque hemos escuchado mucho de eso aquí en México. La gente se inquieta algunos, no, no todos, obviamente. Los arrendadores no se quejan, pero a muchos analistas que dicen, oye, esta contabilidad de espejo no se logra. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de revisitar ese aspecto? Necesariamente para esto, para este proyecto, porque este proyecto es de Post Implementation Review, y por lo menos los feedback que nosotros recibimos en esta fase preliminar, porque vamos a publicar los requests for information, es de que por lo menos porque nosotros no cambiamos la parte del ESOR con relación a la NIC 17,
entonces no hay mucho que hablar. Y por otro lado también, porque son dos tipos distintos, lo lesor y lo lessee, entonces no parece ser para este post-implementation review una preocupación. Tal vez en el futuro un proyecto, pero específicamente con la cuestión que dije que la contabilización asimétrica o que no es espellada, no sé, Sí, ¿sí? Mm, Es más importante cuando estamos hablando de un grupo y que tiene, por ejemplo, en el mismo grupo tiene el lessee y es lesor, arrendador y arrendatario. Entonces, sí, esto parece que sí hay una preocupación muy grande porque la contabilización son distintas. Entonces, este sí es un tema que nosotros estamos, para esta sí, específica revisión post-implementación, estamos hablando. Cuando tiene los estados financieros de las subsidiarias o separados y hay contratos en que dentro del grupo tiene lessor y lessee. Entonces, ese es un tema específico, pero específicamente la contabilización del ESOR, no se espera hacer cualquier cambio en relación a ok, esta revisión posterior. entendido, gracias. Ahora, Martín, veo que tenés la mano Sí, levantada. Tadeu, respecto a la NIS para pymes, y como tú decías, que como es bastante importante activa para América Latina, respecto al plan de traducción al español, tanto de la norma como de material complementario para los divulgadores, ¿eso ya tienen, o nos podés recordar, mejor dicho, el plan que tienen en respecto a, a las traducciones al español? este es uno de los pocos de los idiomas que nosotros hacemos la traducción, pero porque prácticamente todos los otros idiomas son los otros países que hacen la traducción. Por ejemplo, el portugués de Brasil es Ibracon y Brasil que hace la traducción en nombre de la fundación, pero que hace la fundación. Pero español no, porque hay muchos países que hablan español y por eso es que la traducción sí está a cargo de la fundación y prácticamente todos los documentos acá tiene algo como un año de tiempo para hacer las publicaciones. Por ejemplo, la NIFI 18, la NIFI 19 Ujú. y para los materiales educacionales, no sé si Hernán puede me corregir acá, pero que hay un acuerdo con la fundación para que el GLENIF pueda hacer la traducción de muchos de los materiales educacionales, guías y todos muchos otros documentos que son publicados por la fundación y que no son parte del book, del libro, Claro, pero son materiales disponibles. Y un punto sobre los materiales los módulos de la NIFI para pymes, son 35 módulos, un módulo para cada sección de la norma NIF para pymes. Nosotros estamos haciendo la actualización, debemos, a medida que van terminando la revisión de la traducción, vamos a comenzar a dejar disponible. Una de las primeras serán instrumentos financieros, pero prácticamente se espera que en los próximos 2 años tengamos todos los módulos actualizados de entrenamiento para, perdón, en en inglés, inglés. Sí, 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 disculpa. está perfecto. Y después el acuerdo con Glenif, como dije, tal vez él no pueda dar un poco más de detalle, es hacer la traducción para español de estos módulos y hacerlo disponible. Correcto. Bien, Nada más para dar una precisión a lo que dijo Tadeu. En la última reunión de directorio justamente estuvimos tratando este punto en particular de las traducciones y creo que la pregunta de Martín venía de la mano porque estábamos ahí con la expectativa de conocer la versión definitiva en inglés de la norma para poder entender después sí cómo adecuar distintos textos al español del resto de los materiales. Pero bueno, esperaremos a tener la norma oficial y sobre esa base ser consistentes con las traducciones oficiales entre la norma y el resto de los materiales. Veo que Elsa está levantando la mano, un gusto saludarte, Elsa. Bueno, gracias. El gusto es mío. Antes que nada, pues muy buenos días a todos. Perdón, me conecté un poquito tarde, se me empalmaron dos reuniones.
y estoy aquí. Pero bueno, gracias por la invitación, gracias Tadeo por tu tiempo, por tu apoyo de siempre a todos nosotros. Muy útil la información que nos das. Y yo tengo una pregunta que no sé, es un poco más tal vez de la ISSB, pero quiero plantearla. Cuando revisamos el due process, todo este proceso de auscultación nos llevó a introducirnos en esta actualización. Y la pregunta puntual es, te digo que va un poco más en materia de sostenibilidad, pero es respecto al SASB. El SASB sabemos que fue absorbido como organismo, digamos, y se toman sus normas, pero dentro de este esquema se le sigue tratando como un esquema normativo diferente o bien identificado, al mismo tiempo de que ya se fue absorbido, pues se sigue tratando de esta manera, se le da un espacio específico en esta estructura, en este procedimiento o proceso, y la pregunta es, ¿así se mantendrá siempre el SASB como que es de la fundación, pero al mismo tiempo le siguen conservando todos sus atributos como si fuera un esquema diferente o aparte o... Correcta. Este es mucho más una área del ISSB Sí, lo que del entiendo. IASB, pero Sí, lo entiendo. especialmente sobre este asunto porque yo pregunté porque prácticamente antes de la reunión de los dos boards, de lo Ujú. ISSB y IASB, nosotros siempre tenemos una sesión administrativa con Sí, un miembro no necesariamente un board member, es normalmente un director que habla un poco sobre los proyectos y lo mismo acontece, una persona del IASB va a hablar sobre los proyectos de IASB con los miembros del ISSB y una persona del sí. ISSB habla con nosotros sobre los proyectos del ISSB. Y especialmente sobre ese tema yo pregunté y Ujú, la clarificación fue que sí, las normas SASB ahora son parte de la Fundación NIF, la Fundación IFRS Foundation, sí. están bajo lo ISSB, pero Ujú, no son consideradas, aunque tenga el nombre de estándar SASB, ujú, la verdad son más comparadas a guías de industria y por tanto sería como un material educacional. ujú, Y con esto tiene mucho más flexibilidad para hacer las actualizaciones. No es necesario, por ejemplo, habrá un proceso normal de consulta pública, por ejemplo, siempre que ujú, hay modificaciones, pero no sigue, no es tan estricta la norma para hacer la aprobación como, por ejemplo, una nueva norma como la NIFI S1 o S2. Entonces ujú, es mucho más casi que un material educacional, pero un poco más desarrollado, que tiene un poco ujú, más de un proceso, eh, eh, proceso debido, ujú, pero ujú. está entre un material educacional y Sí, una norma. entiendo, entiendo. Pero sí va a ser sí, mantenido Mantener, ujú, por, eh, mantenido, sí. por, Y con la por la etiqueta del fundación. SASB, y con la etiqueta del SASB, y no como una guía de los No, estándares de sostenibilidad. sí va a permanecer porque de la misma forma que las normas de sostenibilidad son NIF, porque la norma Ujú. NIF es muy fuerte, entonces la Sí, norma claro. SASB también es un nombre que está consolidado en el mercado, Ok. entonces no tiene sentido hacer el cambio en este momento. Entonces va a se mantener llamando SASB, pero Ujú. son como guías. Ok. Gracias, gracias, Por Tadeo. nada. Bill, Sí, Tadeo, tengo dos preguntas sencillas sobre la administración dinámica de riesgo. Ujú. Primero, ¿sobrevivirá la NIC 39? Segunda pregunta, cuando se publique, ¿será un nombre separado o una ampliación de la IFRS 9? Muy buenas preguntas. Primero, se espera que sí con la publicación de de este. Nosotros estábamos, tal vez sea mejor discutir la segunda pregunta para volver a primera. Nosotros estábamos pensando si debería ser una nueva norma separada, por ejemplo, NIFI 21, ya que activos y pasivos regulatorios ya tomó el 20, o si sería una sección
y la NIFI 9. Y la decisión final es que sería una sección en separado de la NIFI 9. Por lo tanto, no es parte de la sección de contabilidad de cobertura. Es una sección en separado. Entonces, y lo punto es que la NIC 39 en ese caso no va a existir más, pero usted debe saber que hay un carve-out en la Unión Europea y por lo tanto nosotros no sabemos cómo van a comportar. Pero la verdad, por ejemplo, es que nosotros tuvimos el ejemplo del proyecto sobre compra de energía, compra y venta de energía renovable, que fueron cambios en la NIF 9 y también la NIF 7, y preguntaron si nosotros también deberíamos hacer la actualización de la NIC 39 para los que estaban utilizando la NIC 39. Y nosotros decimos que no, nosotros no tenemos obligación de mantener la NIC 39 en este sentido. Ok. Entonces, un mensaje que para decir que dentro de breve, próximo, nosotros debemos parar de mantener la NIC 39 disponible en nuestro site. Pero este es un proyecto de norma, a mucho tiempo. Nos dos probablemente estaremos retirados hasta que tenga publicado el documento final. Entonces tiene mucha cosa para pasar desde los documentos final. Muchas gracias. Por nada. Elsa, Sí, gracias, Hernán. Una preguntita más, Tadeo, si me permites. El tema para arrendamientos, ¿se está pensando en la posibilidad de permitir el uso de la tasa de descuento libre de riesgo? Me conecté un poquito tarde y no sé si abordaron el tema para determinar los pasivos por arrendamiento. Es la pregunta. Buena pregunta. La Sí, verdad, este es uno de los temas, las tasas de descuento en general. Hay sí, muchos problemas que las compañías tienen enfrentados. Para nosotros sí, es importante que una cosa es un costo alto para implementación de la nueva norma. Otra cosa cuando sí, los costos se mantienen por muchos años. Y que sí. parece que los comentarios que nosotros recibimos son exactamente este, que aún está muy costoso trabajar esta cuestión de la tasa de descuentos, que muchas veces no tienen las informaciones y hay una diversidad, un Ujú, ejercicio de juicio que permite, ujú, por ejemplo, utilización de tasas que son muy distintas. sí, Y el uso yo sé que en México es permitido utilizar una la tasa tasa libre. libre de riesgo que Sí, nosotros, pero menos yo pienso, sí, yo hablé incluso durante la reunión que entiendo que esa sería una solución muy sí, buena y no me sí, parece que el costo comparado con el beneficio, especial, lo costo para los usuarios, para mí no hay, porque la claro, información más claro. importante es el valor que está descuentado y cuál es la tasa de interés que se utilizó. Pronto. Ujú, No es sí, necesario hacer nada más. ah, Y para los preparadores, una vez que tiene una designación de que esta sería la tasa libre de riesgo, y un punto interesante acá que podría ser como una opción utilizar una tasa libre de riesgo y, por ejemplo, cada país podría determinar que cuando no se tiene conocimiento de la tasa implícita, la implícita la que está en el contrato, la claro, tasa sí. implícita Es una de las opciones, sí. tiene que utilizar la tasa libre de riesgo, tasa de interés Claro. libre de riesgo. Entonces, cada país podría determinar y si Mm, dije que no es una opción, tiene que utilizar la tasa de interés libre de riesgo. mm, No estaría de acuerdo con el IASB porque es solo remover una opción para determinar que tiene que seguir. ujú, Entonces, para mí, por lo menos me parece que sería muy razonable, pero este que es importante, el documento de consulta, request, solicitud de información, es justamente para escuchar de las ujú, partes interesadas exactamente qué piensan correcto. y si esa sería Sí, una buena solución. solución. Pero eso, solo para lembrar que esto está dentro de un contexto más grande que la Sí. discusión sobre tasa de descuento como un todo, no solo Sí, claro. específicamente esto.
Claro. Incluso nosotros acá en México sí decimos, esa es una alternativa. Si está la tasa implícita y es además clara y objetiva, pues mucho mejor, pero muchas veces se complica cuando esta tasa no es evidente y hay que determinar la tasa pues de financiamiento, ¿no? De quién va a hacer este cálculo. Pero bueno, gracias, Tadeo. Bueno, y acá tenemos una pregunta del público, Tadeu, y finalizamos con esta. Preguntan desde YouTube si en relación con el proyecto de mejoras a la medición del costo amortizado, si se va a abordar como una mejora a la NIF 9 o si se trata de una norma independiente. Cambio y la norma, la 19. Y también, como dije, muy específico los cambios que nosotros podemos proponer. Entonces, no es un cambio grande de la 19. Bien, Es un excelente. cambio de la 19, no es una nueva norma, no es algo separado y aunque sea un cambio de la 19, no es un cambio muy grande, es mucho más aclaraciones, por ejemplo, porque hay mucha confusión, especialmente cuando tiene una tasa de interés variable, tiene que hacer los descuentos. Hay cuestiones, por ejemplo, cuando tiene modificaciones, si hay una extinción o no hay. Entonces, esto mucho más clarificaciones que un cambio más significativo de la norma. Sí, en algún caso yo he escuchado que algunas cuestiones que están más claras en la NIF 16 sobre cómo medir el pasivo por arrendamiento en el modelo del arrendatario, a lo mejor no son exactamente iguales o no están tan claras en la NIF 9. Por ejemplo, si las cuotas están sujetas a indexación, cómo hay que incorporarlo. Bueno, la verdad que creo que va a ser bienvenido por las entidades esa mejora. Bueno, entonces, una vez más, Tadeu, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad, por traernos siempre novedades que nos ayudan a también organizar nuestra propia agenda en función a por dónde vienen las preocupaciones del IASBI y seguramente mantendremos otras reuniones a lo largo de este año 2025. ¿Sí? Gracias a Bueno, todos. sin más, Gracias a ti. saludamos a todos y nos encontramos en una próxima actividad. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.